Hola, muy buenas tardes a mis alumnos de octavo año básico. Espero que hayan pasado un estupendo fin de semana. El día de hoy decidí mostrarme aquí en el recuadro, acá abajo, porque siento que hace tiempo que no me ven y además es porque llegó mi computador que estaba malo. Entonces volví de reparaciones y ahora tengo una cámara disponible para, ya que mi internet no es muy bueno, por lo menos mostrarme aquí abajito. En el video así poder ir explicando mejor las cosas. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que corresponde a la sociedad colonial, urbana y rural. Hoy veremos el campo. Por eso puse a esta vaquita. Porque veremos lo que ocurría en la sociedad colonial, pero en el campo. Así como la clase pasada, el objetivo es el mismo: conocer cómo funciona la sociedad colonial y sus principales características. Pero recordemos, la clase pasada vimos lo que pasaba en la ciudad, cómo ahí estaban los distintos grupos sociales, los españoles, los criollos, los indígenas, los mestizos, los esclavos, algunas profesiones coloniales, cuál era el rol de la iglesia, la composición del plano cartesiano o plano eh, cartesiano, plano ortogonal del plano damero, cómo estaba distribuida la ciudad colonial, con la plaza de armas en el centro, con la catedral y los edificios más importantes alrededor. Eso vimos la clase pasada. Eso es lo que ocurría en la ciudad, pero en esta clase vamos a ver lo que ocurría en el campo. Nos vamos a ir ahí con las gallinas y con las vacas y vamos a ver qué pasaba en el otro lugar. Tampoco es como que sea tan alegre esta parte, porque igual es sufrida. Igual que la parte anterior, lo que pasaba a algunas personas en la ciudad. Pero ahí ustedes van a juzgar ya cuál es el peor lugar para vivir en esta época. No les recomiendo, si consiguen una máquina del tiempo, viajar a la época colonial, porque probablemente estaríamos en los sectores más vulnerables de ese momento. Así que el que iba a comprar su máquina del tiempo, no viaje a la época colonial, porque es muy, muy sufrida. En esta clase vamos a ver 4 componentes de la vida rural, que son en realidad formas de trabajo y formas de organización social, económica del campo. Primero, las mercedes de tierra. Segundo, la encomienda. Tercero, las plantaciones. Y cuarto, las haciendas. Aquí coloqué esta imagen de Jean-François Millet que se llama Las Espigadoras. Esto es un cuadro ya del realismo del año 1857, que muestra ya la vida del campo. Las espigadoras, que son estas mujeres que sacan las espigas del trigo para llevarlas a ser cosechadas y procesadas en harina o en otros productos. Lo primero, y recuerden que tienen que ir anotando, son las mercedes de tierra. Cuando los españoles llegaban a América, ellos, recordemos, en nombre del rey, debían conquistar el territorio, evangelizar, fundar ciudades. Y ellos venían buscando fama, riquezas, aventuras, pero también mucho, mucho dinero y mucho poder y ganancias. Una forma de ganancia era la tierra. Cuando llegaban los españoles, luego de haber batallado con los indígenas, ellos se quedaban con la tierra de ellos. Y estamos hablando de que ellos buscaban un lugar para vivir. Muchos de los conquistadores españoles no volvieron nunca más a España, se quedaron aquí, en el continente americano. Entonces ellos se adueñaban de la tierra sin tener ningún papel, sin tener ningún permiso de parte de los indígenas, y agarraban grandes hectáreas de terreno. Ellos vivían de facto en el lugar, pero para que ese lugar fuera realmente suyo, tenía que llegar lo que es la merced. La merced de tierra es un papel, es más que nada la confirmación de los reyes de España, una confirmación real, en papel puede ser, de que en ese lugar ahora son tus tierras. Y eso se lo otorgaba la corona española a los colonizadores que venían al continente americano en una forma de agradecimiento por sus méritos aquí en el continente, una forma de recompensa. Pero, como condición, los españoles que recibían esta merced de tierra, esta entrega de terreno, tenían que vivir en el lugar, no la podían vender por un periodo de hartos años
y debían edificar casas y trabajar la tierra. O sea, no era un terreno ahí de adorno, sino que ellos tenían que vivir, trabajar y que creciera su familia en esos lugares. Porque recordemos que el objetivo de la corona española no es solamente robar y llevarse el oro, sino hacer una colonia acá. Es decir, que los españoles vivieran en este lugar. Y para eso había que hacer ciudades, pero también había que colonizar el campo y hacer pueblos. Esa es la primera. Ahí pueden retroceder un poquito para que anoten la definición de anterior. Ahora el segundo punto, la encomienda. La encomienda es el reparto de tierras efectuado entre los conquistadores y colonos españoles, que no implicaba propiamente la propiedad de la tierra, sino su posesión y el derecho a recibir tributo en especie y o trabajo de los indios, a cambio de educarlos, evangelizarlos y satisfacer sus necesidades. Ese es el concepto. Ahora voy a explicar. La encomienda es muy parecido a la merced de tierra, en el caso de que en ambas el español recibe un terreno, pero en la encomienda el terreno no es en sí lo importante la tierra, el lugar físico, sino lo que conlleva este lugar físico. Al tener una encomienda, al español se le entregan indígenas para que estén al cuidado de este colono español. O sea, además de tener la misión de trabajar la tierra, construir casas, tiene la misión, la obligación y además como el derecho de usar a estos indígenas para trabajar la tierra. Ahora recordemos que los indígenas no son esclavos, ellos son súbditos de la corona. Entonces ellos quedan en una especie de trabajo en esta tierra del español. Un trabajo muy bajamente remunerado, pero no esclavitud en sí conceptualmente. Entonces, el español no solamente recibía ganancias de esta encomienda, porque suena maravilloso para un español, llego a América, me regalan un par de indígenas y los tengo ahí para que me trabaje en la tierra. Y yo ahí echado de pana sin que ninguno de ellos me reclame. Y yo ahí no hago nada. Suena bacán. Pero no era solamente eso, porque el español tenía deberes con el indígena, porque como les dije, el indígena no podía ser esclavizado. Entonces, como era considerado súbdito de la corona, el español tenía que cumplir ciertos requisitos para con el indígena. Por ejemplo, tenía que cuidarlos, evangelizarlos, darles un sueldo, darles comida. Eran muchos requisitos que muchas veces los españoles no estaban dispuestos a aceptar. O sea, ellos preferían recibir la merced de tierra y ellos administrar como ellos quisieran el lugar, en vez de tener una encomienda, porque era mucha responsabilidad. Tenían muchos beneficios, pero mucha responsabilidad que lamentablemente muchas veces no se cumplía. A pesar de que los indígenas no podían ser esclavizados, igual era una especie de esclavización porque no había ninguna forma de fiscalizar que realmente el español estuviera haciéndolo bien. Vamos a ver ahora, para explicar mejor lo que era lo legal y lo que pasaba realmente, de hecho, porque nosotros sabemos que a veces la ley dice algo, pero en la realidad se hace una cosa totalmente distinta. En este caso, lo legal era un documento que se llamaba Las Leyes de Burgos, que fue publicado en el año 1512 por los reyes de España. En ese documento, imaginemos que era así un papelito, decía todas las obligaciones y deberes que tenía el español con el indígena y el indígena con el español en esta encomienda. Además, ahí se establecía de que el indígena era un hombre libre, una persona con plena conciencia, súbdito de la corona y que no podía ser esclavizado. Eso a grandes rasgos. Yo hice mi tarea y también investigué un poco sobre el tema, porque a pesar de que ya sabía grandes rasgos lo que era, yo quería saber qué decía las leyes de Burgos, así que busqué en internet y pude encontrar imprimí un par de hojas donde salía qué era, donde sale como el documento en sí, una copia de lo que decía las leyes de Burgos, una transcripción, porque si ustedes han visto alguna vez
una fuente primaria antigua, no se entiende nada lo que dice porque escriben como con una letra así cursiva horrible que no se entiende nada. Y en un español antiguo, uff. En esta las leyes de Burgos, entre otras cosas, decía, por ejemplo, que eran considerados personas, sujetos de derechos y obligaciones los indígenas. Tenía que facilitarse la evangelización, es decir, enseñarles la palabra de Dios. Debían construírsele casas al indígena, tratarlos bien y que los indígenas vinieran voluntariamente a participar de la encomienda, que tuvieran una cama donde dormir. Suena básico, pero es que a los esclavos no les daban ni eso, entonces a los indígenas tenían que darle una cama. No se podía darle maltrato a la mano de obra ni de palabra, es decir, no podían tratar mal a los indígenas ni físicamente, pegarles, ni tampoco verbalmente tratarlos mal. Debían darle ropa para que anduvieran vestidos y alimentación, entre otras de las obligaciones que tenían los españoles para con los indígenas. ¿Qué es lo que pasaba? Esto en realidad nunca se cumplió. Si se cumplió fue muy poco en los primeros años porque no había fiscalizadores. Y los fiscalizadores que habían eran como comprados, tú les pasabas un poco de plata y ellos mentían, porque en el hecho hubo mucho abuso con los indígenas y en este sistema de repartición que era la encomienda, se abusó tanto de la población indígena que se diezmó, es decir, se disminuyó la población indígena. O sea, si ya quedaban pocas con las enfermedades y con las guerras, ahora era mucho peor porque, como les digo, era prácticamente no legalmente, pero en hecho era como un sistema de esclavitud. Entonces muchos indígenas se suicidaban, caían en una depresión, muchos de ellos ya no querían tener hijos para que así no perpetuar este maltrato. Las leyes de Burgos, vamos a hablar un poco más de lleno de qué es lo que hay en estas leyes de Burgos. Las leyes de Burgos constan de 35 leyes, donde se regula el régimen de los indios. Constituye un texto legal para proteger al indio a partir del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos humanos básicos. En el caso de las leyes de Burgos, se considera que es uno de los primeros acercamientos en el ámbito legal a lo que serían mucho más adelante los derechos humanos, los derechos del hombre y del ciudadano y los derechos humanos. ¿Y qué ocurre en América? Lo hace España. O sea, en el ámbito legal está muy bien hecho. Ahora, de que no se haya cumplido es otra cosa. En estas leyes se referían básicamente a cómo se procedía la evangelización, por ejemplo, cómo se construían las iglesias, dónde se construían las iglesias, qué días los indígenas trabajaban y qué días debían ir a misa, si es que podían tener tradiciones a su culto politeísta o no. Por ejemplo, en las leyes de Burgos dice que a pesar de que el indígena tiene que ser evangelizado para que se transforme al cristianismo, disponen ellos de como una especie de recreo en la jornada laboral donde si ellos quieren pueden realizar sus ritos, sus fiestas, sus celebraciones que tengan que ver con la religión que ellos tenían antes. O sea, no se les prohíbe esas manifestaciones. Mientras no sean religiosas, o sea, mientras sean así como más culturales, sí. Sin sacrificio, obviamente, no, eso no estaba permitido. Las obligaciones que tenía el español con los indígenas, por ejemplo, alimentarlos, vestirlos, hacerles una cama, una casa, y las obligaciones del indígena con el español, como por ejemplo, el indígena tenía que trabajar, yo aquí lo tenía anotado, el indígena debía trabajar 5 meses. Y después de trabajar 5 meses seguidos, con claramente descansando los sábados y los domingos, tenían una especie como de vacaciones de 40 días, que de hecho aquí en el texto dice cuarentena. 40 días es lo que el indígena no trabajaba.
O sea, tenía que trabajar 5 meses seguidos y luego tenía 40 días de descansos, entre comillas, porque en esos 40 días se estipula en el documento de las leyes de Burgos que ahí se procede a la evangelización. Es decir, no es para que estén ahí descansando prácticamente un mes sentados de pana, no, sino para que vayan a la iglesia, para que aprendan a leer, a escribir, para que se evangelicen. ¿Ya? Una de las cosas curiosas de las leyes de Burgos, que en este documento se hacen las primeras como reformas al trabajo de las mujeres y a la maternidad. Por ejemplo, yo tenía anotado aquí que en el texto dice de que cuando la mujer está embarazada, la indígena está embarazada, tiene una especie de prenatal y postnatal. O sea que a partir como de los 5 o 4 meses de embarazo ya no puede trabajar y luego sería un prenatal antes de tener al bebé. Y luego de haber tenido al bebé estaban 3 años con el bebé, o sea, 3 años sin trabajar, porque se consideraba de que era muy importante la lactancia materna y el cuidado del niño. Eso sonaba maravilloso, pero le insisto, no pasaba realmente. En estas hojitas de las leyes de Burgos es como el mundo de Vilsipap. Todo fantástico y maravilloso y suena bacán. Me dan ganas de ir a ese momento y ver así con mis propios ojos lo que estaba pasando. Pero en este otro que me compré, que es de Bartolomé de las Casas, no sé si les suena porque se los pasé también. Bartolomé de las Casas fue un sacerdote español que vio con sus propios ojos lo que ocurría en el continente americano respecto a la encomienda y cómo se trataban a los indígenas. Y aquí como él fue uno de los primeros en pedirle a la corona que hiciera algo para que no se tratara tan mal a los indígenas. De hecho, las leyes de Burgos van a estar basados en mucho de lo que investigó y averiguó Bartolomé de las Casas. Y aquí en este libro habla de todas las atrocidades que le hacían a los indígenas, incluso después de publicadas las leyes de Burgos, cómo los mataban, los trataban mal, les pegaban latigazos, cómo mataban a las guaguas, así, horrible. Entonces como que aquí está la contraparte, lo que es la ley y lo que vio el Bartolomé de las Casas con sus propios ojos que no se cumplía. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenía que hacer el español? El español tenía que evangelizar al indio, enseñarle a valerse por sí mismo y proteger su integridad física. Eso, en teoría. Y el indígena tenía que trabajar la tierra del español, es decir, cosechar, dejar sus costumbres paganas y aceptar a los reyes. El tercer punto, yo les dije que eran 4, vamos en el tercero, nos falta poquito, son las plantaciones. Las plantaciones era una explotación agroindustrial, es decir, de productos agrícolas, de sacar los productos agrícolas, pero también manufacturarlos, es decir, crear algo con esos productos agrícolas, principalmente del azúcar y el algodón. El azúcar y el algodón se sacan de plantas, el azúcar de la caña de azúcar y el algodón de la planta del algodón. Es decir, tienen que sacar la planta y luego hacer todo un proceso para transformarlo en el producto final, que sería el azúcar y el algodón. Para poder realizar eso, debe haber una gran extensión territorial, mucha inversión capital, es decir, de plata, y mucha mano de obra. Y para esa mano de obra se usaron principalmente, por no decir todo, los esclavos. Porque para poder tratar la caña de azúcar y la planta del algodón, necesitas un trabajo intensivo, es decir, sin descanso, nada que cuarentena y 40 días de descanso. No, necesitas algo día y noche de trabajo. Entonces, como los indígenas no se podían esclavizar, se traían esclavos del continente africano, personas de color negro, para que fueran trabajando esa tierra, claramente no voluntarios. Las plantaciones las muestran muchos en las películas,
Por ejemplo, más adelante les voy a dar ejemplos de películas donde un tema muy tratado la parte de la esclavitud negra para las plantaciones de algodón y las plantaciones posteriormente de azúcar. Ahí en esa imagen tenemos lo que es la caña de azúcar. De esta planta se saca el azúcar, se refina y se saca esa exquisitez que nosotros le echamos a las comidas. Esa planta. Y las plantas del algodón son estas que están acá. O sea, la ropa está hecha a partir de algodón, que es esta plantita. Yo nunca he visto una planta de algodón en vivo y en directo. Bueno, ni la caña de azúcar tampoco, porque crece en Centroamérica. En Centroamérica se encuentra gran parte de la caña de azúcar. Y en Centroamérica y parte de México y Estados Unidos lo que es el monocultivo del algodón, o sea, en esa época. Habían otras formas de plantaciones, así con esclavos y bien intensivas, pero que no eran tanto de los españoles, sino más que nada de los portugueses. Por ejemplo, esto como un dato curioso, en Brasil, que era colonia de Portugal, tema que no nos compete en lo que estamos viendo de la colonia española, pero sí interesante mencionar de que ellos tenían su monocultivo pero del café y también tenían toda su mano esclava ocupada en la producción del café, que también requiere un cuidado intensivo. Aquí mis recomendaciones de películas, que este tema es muy triste, pero también hay películas muy buenas así como históricamente, que son Django y 12 años de esclavitud. Django, que está la imagen, es una película de Quentin Tarantino donde te muestran como al comienzo la triste vida de un esclavo que es liberado, que obtiene su libertad, pero que lo vuelven a esclavizar. Y él anda buscando a su esposa y esta película es como más de acción, porque él quiere vengarse. O sea, si a ti te gustan esas películas donde el protagonista es sufrido al principio y luego busca venganza y que tiene muchas pistolas y mucha sangre, Django es tu película. Ahora, si te gustan más las películas así como para llorar, del sentimiento, cosas mucho más tristes, 12 años de esclavitud. También historia parecida de esclavos que trabajan en plantaciones de algodón, pero aquí la película él no es con venganza, sino que es mucho más realista y muestran todo el sufrimiento de los esclavos en las plantaciones algodoneras. Esas películas las pueden buscar. 12 años de esclavitud me parece que está en Netflix. Django no lo sé, pero son muy buenas. Si volvemos a clase pronto, que no creo, pero cuando tengamos el momento de clase vamos a ver todas las películas que le he dicho. Y por último, la hacienda. Es el punto número 4. La hacienda, a diferencia de la plantación, es solamente explotación de un solo propietario y en vez de ser un solo producto, que en el caso de la plantación es el algodón, el café o el azúcar, aquí hay muchos productos. Una variedad de productos agrícolas y ganaderos que se producen en la hacienda. La hacienda, como dice acá, es mixta, agrícola y ganadera, y trabajan para abastecer a un mercado local. O sea, si las plantaciones, el azúcar, el algodón, el café, los portugueses, buscan exportar a otros territorios, o sea, estamos hablando a nivel internacional. En cambio, la hacienda es algo más local. Por eso, al ser más local, tiene también gran variedad de productos que se venden en un mercado local. Aquí también se producen una serie de relaciones sociales con las personas que trabajan en la hacienda. Porque para trabajar en una hacienda se usa mano de obra asalariada, no esclavos ni indígenas, sino los que van ahí reciben una paga baja, pero trabajan cosechando la tierra. Y también se producen todas unas relaciones como de lo que se llama inquilinaje, porque el patrón, el dueño de la hacienda, te permite vivir en la hacienda con tal que tú le trabajes. Aquí en Chile también se va a conocer como lo de la querencia.
No sé si ustedes a lo mejor eran muy chicos para conocer El Señor de la Querencia, pero le pueden preguntar a sus papás de qué se trataba El Señor de la Querencia. A su abuelita, a su papá, a su mamá. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos sobre la hacienda, que fue la última que vimos, que explotaban productos agrícolas y ganaderos para abastecer un mercado local. Vimos sobre las plantaciones, que eran grandes extensiones de terreno que se dedicaban al monocultivo, es decir, solo a un producto, que podía ser el algodón o el azúcar, y usaban mano de obra esclava. Vimos el tema de la encomienda, que era este trabajo que realizaba el indígena al español, pero que tenía una serie de condiciones que estaban reglamentadas por las leyes de Burgos, y la primera, que era la merced de tierra, este lugar que se le entregaba al español para que él mismo la trabajara y viviera en el lugar. Esto ha sido todo. No sé si mañana le iré a subir una actividad en relación, porque, bueno, yo creo que sí, porque la semana pasada creo que no hice ninguna actividad. Pero ha sido cortito, ojalá que puedan anotar todo y cualquier duda me preguntan a mi correo que está ahí. Ya, muchísimas gracias por su atención y ojalá que puedan ver las películas que les recomendé. Le pueden preguntar a sus familiares porque son películas muy conocidas, muy aclamadas, con muchos premios. Y si pueden verla cuando estén aburridos ahí en la cuarentena. Chao.